No te equivoques. Aunque tu dron sea pequeño y prácticamente se considere un juguete, detrás de esa pequeña maravilla que tienes en tu poder reside un prodigio tecnológico de nuestros tiempos. Desde el más pequeño al más grande que descansan en tus armarios y que sacas a volar de vez en cuando, como ya has visto, hay muchos años de progreso y avance. En esencia, los drones son un montón de plástico o fibra de carbono, unos cuantos cables y unos pequeños motores. Pero el alma de tu dron son esas pequeñas placas llenas de circuitos y diminutos componentes soldados que hay en su interior. Una de ellas es la unidad de control. La complejidad de esta placa dependerá lógicamente de las funciones que tu dron incorpore. No pretendemos hacer un tutorial sobre cómo construir tu dron partiendo de cero absoluto. Ni tampoco pretendemos explicar en este vídeo muy detalladamente cada uno de los componentes. Pero en esta primera aproximación veremos en líneas generales cuáles son y qué función cumplen. Vamos a revisarlos. Giroscopios y acelerómetros. Uno de los chips instalados en la placa de tu dron es un giroscopio o acelerómetro. El giroscopio es un dispositivo sensible a los movimientos en los tres ejes principales. Vamos a verlo más de cerca. Imagina que tienes un elemento electromecánico que varía su conductividad eléctrica en función de la distancia de sus elementos. Tenemos unos elementos fijos por los que circulan los electrones y uno o más elementos móviles que alteran de algún modo a los conductores próximos a ellos. Esos elementos móviles se desplazan cantidades microscópicas con respecto a los fijos en función de la fuerza de la gravedad y del movimiento de la estructura entera. De modo que, según su distancia relativa a los elementos conductores, más o menos corriente eléctrica dejan pasar. Y esa corriente eléctrica se recibe en la controladora de la placa que interpreta y procesa esas diferencias de tensión como datos en la posición relativa del giroscopio en los tres ejes. Variadores. El variador o ESC, según sus siglas en inglés, es un dispositivo cuya función principal, explicado de manera simple, es controlar la velocidad de giro de los motores. Como ya comentamos en el capítulo anterior, los motores están sincronizados inicialmente con sentidos de giro pares en las diagonales. Cada motor de la diagonal del dron gira en el mismo sentido y en sentido contrario a los de la diagonal opuesta para conseguir la estabilización. Como ya comentamos también, una pequeña diferencia en la velocidad de giro de cada motor proporciona al dron sus movimientos de pitch, yaw o roll. Y con los sticks del mando de control tú consigues variar la velocidad de giro actuando directamente sobre los variadores de la velocidad de cada motor. No entraremos en mucho detalle ahora, más adelante explicaremos su funcionamiento en profundidad. Transmisor y receptor. El truco para mover algo a distancia vía radio es usar un transmisor y un receptor. De eso ya sabes porque te manejas con ellos a diario, desde para abrir el coche hasta para cambiar la temperatura de la habitación. En el mando de control se aloja el transmisor de radio y en el interior del dron reposa el receptor. Esto en la configuración más básica, pero el dron también puede tener transmisores bien para enviar los datos de posición, distancia y altura, como la carga de la batería. A eso le llamamos datos telemétricos. Aparte de los datos telemétricos, existe un elemento electrónico que transmite las imágenes de la cámara en tiempo real para ser recogidos por un dispositivo móvil, una pantalla TFT o unas gafas especiales. Esto en inglés se llama First Person View o FPV por sus siglas. De todo esto hablaremos más adelante. Antenas. Las antenas son esenciales tanto para el transmisor como para el receptor en el radiocontrol. Tanto uno como el otro las incorporan y esencialmente son las vías por las que entran o salen las ondas electromagnéticas que luego son convertidas en señales eléctricas que el dron recibe en la unidad de control y usa para regir las acciones de la aeronave.
Las antenas no tienen un tamaño arbitrario, sino que obedece a la frecuencia en la que estamos trabajando. Habrá un capítulo especial para las antenas, pero ya adelantamos que hay varios tipos y que con el tiempo se desarrollarán muchos más. Aunque inicialmente es un elemento al que le prestamos muy poca atención, en realidad son extremadamente importantes, puesto que son el único enlace con el aparato que estamos volando. Sensores. Muchos drones incorporan además ahora sensores de diversos tipos, esencialmente para ayuda en la navegación. Sensores de obstáculos, de altura, como pueden ser pequeños emisores de ondas de radar o sensores barométricos, sensibles a la presión atmosférica para controlar la altura. Los drones más avanzados incorporan sensores de proximidad para evitar obstáculos cuando vuelan semiautomático. Otro tipo de sensores controlan la temperatura de los motores, el voltaje de la batería, etc. De todos estos hablaremos en próximos vídeos. GPS. Estos también ya te suenan, aunque sea porque los has usado en el coche. GPS son las siglas de Global Positioning System. Esencialmente son dispositivos que se conectan con los satélites que tenemos pululando por ahí arriba, y que lo que hacen es enviar los datos de posicionamiento con respecto a las coordenadas terrestres. Los dispositivos GPS en los drones, sumados al control de altura, son los que ayudan en el vuelo asistido. Uno manteniendo la posición relativa con respecto al piloto y el otro la altura con respecto al nivel del suelo. La inclusión del sistema GPS en estos dispositivos permite un mayor control sobre la aeronave, y su función es claramente esencial cuando estamos hablando de aplicaciones como la fotografía y el vídeo aéreos. Algunos modelos incorporan otro segundo GPS en el mando de control. Esto facilita también funcionalidades como el retorno del dron con un solo comando, el sistema de seguimiento automático del piloto y el vuelo estacionario en círculos alrededor de un punto. De todo ello hablaremos más extensamente en otros capítulos. Si quieres saber más, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta el siguiente.